Hola chicos, bueno, estamos ya por fin en DNS, después de haber visto los videotutoriales de DHCP, es el turno de DNS. DNS son las siglas del servidor DNS, del servidor DNS, que significa Domain Name System, o servidor de nombres de dominio, que es el encargado de traducir nombres a direcciones IP, o incluso al revés. Bueno, por ejemplo, para las personas es mucho más fácil recordar nombres que direcciones IP. Yo cuando quiero acceder a marca.com, yo busco en el navegador, escribo marca.com y automáticamente el navegador me detecta qué página estoy visitando y lo traduzco a una dirección IP. Por ejemplo, recordar la dirección IP de marca sería mucho más complicado, que no sé cuál es. Y bueno, pues tanto DNS es un servicio imprescindible para la navegación en internet, y junto a DHCP es de los más importantes. Bueno, vamos a ver cosillas básicas sobre DNS. Vamos a empezar poquito a poquito antes de ponernos en materia seria. Podemos especificar qué servidor DNS estamos usando para resolver nombres de dos maneras: desde la interfaz gráfica. Bueno, aquí no tenemos ninguna porque lo hicimos manualmente. Desde la interfaz gráfica, por ejemplo, en editar conexiones, en editar ajustes de IPv4, y aquí tendríamos el servidor DNS que especificamos que es el que resuelva las direcciones IP, o lo podemos hacer desde la terminal en el fichero etcresolve.conf, ¿vale? Aquí tendríamos el name server, la dirección IP de Google. Más cosas. Gracias a esto, pues gracias a DNS, lo que he dicho, podemos resolver nombres en direcciones IP y al revés. Podemos hacer ping a google.es o a la dirección 888, que sabemos que es la dirección de Google, y ambas funcionarían perfectamente. Y bueno, podemos también, por ejemplo, hacer una prueba. Antes de que DNS se extendiera tanto, el primer paso que hacían el primer paso donde se buscaba para resolver direcciones IP, era un fichero local, un fichero que se puede editar, que es el fichero host. En Ubuntu lo encontramos en la ruta etchost, ¿vale? Aquí ya he hecho pruebas, ¿ves? Aquí tenemos las dos direcciones estas que no se deben borrar nunca, en la que especificamos la dirección del loopback y el nombre del equipo y el localhost. Y por ejemplo aquí está la línea, la he añadido yo para resolver para poder hacerle ping, por ejemplo, a esta máquina, en vez de por la dirección IP, como ya podemos hacer de esta manera, 1.1, pues también la podríamos hacer por el nombre, por su nombre, Ubuntu 1, ¿ves? De esta manera, aquí por ejemplo no podríamos hacerlo así, nos saldría que desconoce el host, pero sí podríamos hacerlo por dirección IP, porque aquí no habríamos añadido la dirección IP del otro equipo. Aquí simplemente estaría la dirección IP del loopback y la dirección IP de este equipo. Y bueno, pues lo dicho, podríamos también bloquear el fichero etchost. Sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, si quisiéramos bloquear que desde esta máquina puedan acceder a marca, por ejemplo, los usuarios de este equipo, podríamos poner una dirección IP falsa, como podría ser esta, por ejemplo, y pondríamos www.marca.com, guardaríamos los datos y bueno, vamos a hacerle un ping a marca, a ver qué nos dice. Estaría intentando hacer un ping a marca con esta dirección IP y no encontraría nada. Cancelamos esto, volvemos a editar el fichero. Esta sería una manera de bloquear páginas web para que no accedan, ya lo he dicho. Y bueno, también sería un paso para... Bueno, pues de esta manera agilizaríamos el paso. Por ejemplo, podríamos poner también la dirección correcta de marca, y el primer fichero donde mirarías ahí sería aquí, aparte de luego ya meternos en asuntos de caché, de preguntarle a tu servidor DNS cuál es la dirección IP de tal, que ya veremos más adelante. Bueno, guardaría y cerraría esto, y ahora ya le haría un ping a marca
y se le haría su dirección IP correcta, no se le haría la dirección IP falsa, aunque parece que no le llega el ping de momento. Bueno, a ver cuánto llevamos. 5 minutitos. Vale, mira, vamos a mirar también, vamos a hacer otra cosa muy interesante, al menos a mí me parece muy interesante, que es el comando nslookup. El comando nslookup en su versión en Windows, vamos a verlo en su versión Ubuntu. nslookup es un comando interno que nos permite resolver direcciones IP, o sea, nos permite ver qué direcciones, bueno, ver los registros SOA o de un fichero, de una zona. Por ejemplo, podemos saber qué equipo es el servidor, qué equipo actúa como servidor de correos. Bueno, vamos a ver un poco qué sería todo esto de SOA para, para que no tengan ni puta idea de qué son los ficheros SOA, DNS y demás. Bueno, pues una búsqueda al archivo de zona, una simple búsqueda en Google para informarnos un poco. Pues mira, es un archivo de texto que configuras, por ejemplo, eh, que configuran los administradores para definir un fichero de zona, y tiene muchos parámetros de configuración. Se puede configurar, ya te digo, el servidor principal, que sería con este de esta manera. Arroba significaría el servidor, no my name server y el nombre del servidor. Luego también podemos traducir direcciones IP en nombres con esta línea, el in-a. Con el in-name podemos ponerle nombres o alias alternativos a una misma dirección IP. PTRs para hacer traducciones a la inversa de direcciones IP a nombres, o sea, al revés. MX para especificar servidores de correo y darle una preferencia que van a tener en esta zona. Este sería el servidor de correo para la zona principal de Osmosis Latina. Y bueno, vamos a ver cómo sería el fichero. Vamos a ver un poco de comandos de. Mira, el fichero, el nslookup, aquí lo podemos usar con el fichero, con el comando host, host www.es, y nos da información sobre este servidor. Nos dice www.google.es tiene la dirección IP tal, y la dirección IP v6 sería esta. Por ejemplo, podríamos hacer esto también, que sería al revés. Nos dice cuál es la dirección IP, y nos dice el pptdr, que sería de Google. Podemos hacerlo también de esta manera con el host-t NSES 88. Vamos a ver que nos resuelve esto, y nos dice, pues nos dan detalles bastante más altas. Nos dice alias, mira, por ejemplo, alias, todo esto serían alias, y la dirección IP y tal. Y para ver el fichero SOA, sería de esta manera, con el host-t SOA es, y la dirección IP de Google, por ejemplo, es SOA record hostmaster. Y bueno, aquí nos dice, por ejemplo, el periodo de tiempo de vida y demás, que serían estos ficheros de aquí. El serial, el fichero de fresco, el reintentar, el tiempo de vida, el cuánto tiempo expira, sería la zona SOA, archivo de zona, red SOA. Y bueno, aparte del host también tenemos el comando dict. Vamos a ver cómo sería el comando dict www.google.es, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos más información. Por ejemplo, la dirección IP google.es es de este equipo. Estos son comentarios, punto y coma. Podemos hacer también lo podemos hacer así, por ejemplo, dict arroba, que sería el servidor, es ns, cuál es el name server de esta dirección. Y aquí tendríamos más información. Bueno, esto es muy interesante, y os invito a que busquéis cómo sería nslookup, dict y host commands. Y bueno,
aquí tendríamos información muy holgada por internet de cómo profundizar más en el tema. Bueno, vamos a dejarlo el vídeo aquí, que ya vamos por los 10 minutos. Y bueno, esto era simplemente una anotación que quería poner un pie de página para que viéramos el comando NSLOOKUP en versión Ubuntu, que me parece muy interesante. Y bueno, ahora ya después de esto sí que vamos a ir ya con lo importante. Vamos a instalar Bint 9 o DNS 9 en Ubuntu y vamos a empezar a configurarlo. Nos vemos, chicos.